Ahora veremos una aplicación de grafos no dirigidos, que es el trabajo con árboles no dirigidos. Es un tipo especial de los grafos no dirigidos con aplicación a problemas de construcción de bases de datos en compiladores de lenguajes, entre otros. Vamos a llamar árbol no dirigido a un grafo T que tiene el conjunto de vértices no vacío y el conjunto de aristas o eje G. Debe ser conexo y, como dijimos, es no dirigido. Con la relación E contenida en el producto cartesiano de B por B y reflexiva y simétrica. Y recordemos que los ejes E sub i j son el par BI BJ, que es el mismo par BJ BI, porque acordémonos que el eje EIJ es el mismo eje EJI. Y sin ciclos de longitud mayor que 2. Vamos a llamar hojas del árbol T a aquellos vértices que no tienen vástagos y que pertenecen a solo un eje. Y vamos a decir que la relación E contenida en B por B es irreflexiva si para todo vértice BI de B no existe el arco E sub II. Las siguientes son definiciones equivalentes de árboles no dirigidos. Vamos a probar la siguiente proposición. En un árbol no dirigido G, BE con n vértices existe un único camino entre los vértices BI y BJ con BI distinto de BJ. Bien, vamos a hacer la demostración como las que hemos trabajado para árboles dirigidos, que como las hemos trabajado por el método del absurdo. Entonces, recordemos en qué consiste el método del absurdo, que si vale la hipótesis y no vale la tesis, debemos encontrar una contradicción. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Que vamos a trabajar en un grafo G igual BE, que es árbol no dirigido con n vértices. Recordemos que ser árbol no dirigido con n vértices es que se verifique esta definición, que es un grafo conexo no dirigido con una relación que es irreflexiva y simétrica y que no tiene ciclos de longitud mayor a 2. Bien, ¿qué vamos a probar como tesis? Que existe un único camino que une vértices BI con BJ con BI distinto de BJ. Nosotros vamos a suponer que no vale la tesis y que sí vale la hipótesis. Que no vale la tesis es que existe por lo menos dos caminos que unen BI con BJ, un camino 1 y un camino 2, que son distintos. Fíjense que acá tenemos los vértices BI, el vértice BJ, entonces estamos diciendo que este es el camino 2 y que acá está el camino 1, está acá, y que para ese camino 1 vamos a empezar a ver qué podemos plantear. Que tenemos dos caminos y que como son distintos, alguno de ellos tiene longitud mayor a 1. Supongamos que ese sea el camino 1, el que tiene longitud mayor a 1. Como G es árbol no dirigido, para cada camino existe su camino de vuelta, podríamos decir entre comillas, que lo vamos a llamar como el camino 1 estrella que viene de BJ hasta BI. ¿Qué podemos hacer? Ahora, si tomamos el camino 1 que teníamos, el camino 2 que teníamos de BI a BJ y lo componemos con este camino 1 estrella que viene de BJ a BI, ¿qué vamos a lograr? Un ciclo y de longitud mayor a 2. ¿Por qué? Porque sabemos que este camino, el camino 1 estrella, tenía longitud mayor a 1.
Esto contradice la definición de que en este árbol no dirigido hayan ciclos de longitud mayor a 2. Por lo tanto, ¿de dónde provino este absurdo? De haber supuesto de que existían distintos caminos que unían un vértice BI con un vértice BJ distinto. Por lo tanto, lo que podemos asegurar es que entre pares de vértices distintos existe un único camino que los vincula. Bien, de acá en adelante, cuando hablemos de grafos no dirigidos acíclicos, nos referiremos a que no tiene ciclos de longitud mayor a 2. Vamos a definir ahora los conceptos de excentricidad y centro de un árbol. La excentricidad la vamos a definir para cada uno de los vértices BI. ¿Y cómo lo vamos a definir? Como la mayor longitud de los caminos que vincula ese vértice BI con cualquiera de los otros vértices BJ del árbol. Mientras que el centro de un árbol lo vamos a definir como que es aquel vértice que tiene menor excentricidad. En símbolos, la excentricidad del vértice BI es el máximo del conjunto de las longitudes de los caminos que unen BI con BJ para cualquier BJ de el árbol no dirigido B. Y el centro del árbol T es un vértice BK, sabiendo que es la excentricidad de ese BK es la menor excentricidad entre todos los vértices del árbol B. Puede existir en el árbol más de un centro y eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bien, supongamos entonces que tenemos este árbol, que es el del ejemplo 8. Vamos a empezar a analizar la excentricidad de cada uno de los vértices. La excentricidad de A. ¿Cuál es la mayor longitud de ciclo? Este ciclo es de longitud 1, este es de longitud 2, este también es de longitud 2, este es de longitud 3 y este es de longitud 3. ¿Quién es la mayor longitud de los ciclos? 3. Por eso es que decimos que la excentricidad de A es 3. Veamos cuál es la excentricidad de B. Acá es 1, acá es 1, a este es 1, al A es 2, al D es 2. Entonces la excentricidad de B es 2 porque es la mayor longitud de los ciclos que unen el vértice B con cualquiera del resto de los vértices del árbol. Bien, de igual forma se puede encontrar que la excentricidad de C es 3 porque sería lo mismo que le pasó al A. Lo mismo que le pasó al A va a ser lo mismo que le pasa al F, también tiene excentricidad 3. Y el D también tiene excentricidad 3. Mientras que el vértice E tiene excentricidad 2. Bien, recordemos ahora la definición de centro. Centro es aquel vértice que tiene menor excentricidad. Y en nuestro caso, ¿cuáles han sido los vértices de menor excentricidad? B y E. O sea que este árbol tiene dos centros. El centro es B y el centro es E también. Bien, vamos ahora a ver representación de grafos por lista de adyacencia. Bien, este concepto de representar grafos por lista de adyacencia puede ser para grafos dirigidos o para grafos no dirigidos. La representación de un grafo es útil cuando ese grafo tiene pocos arcos o pocas aristas que inciden en cada vértice. Si el grafo es denso, o sea que tiene muchos arcos, entonces se prefiere directamente la representación a través de la matriz asociada al grafo o directamente si fuera no dirigido por la matriz de adyacencia. Veamos entonces qué es la lista de adyacencia o cómo la vamos a construir. Para cada vértice BI de B se construye la lista que contiene los vértices BJ de B
tales que B y BJ es un arco o un eje del grafo, según sea dirigido o no dirigido. Si el grafo está almacenado en forma matricial y deseamos determinar si tiene al menos una arista, es necesario examinar la matriz para encontrar el bit que tiene ese 1 que marca la presencia de la arista y como máximo el número de comparaciones que se deberían hacer es n cuadrado, siendo n el número de vértices del grafo, porque en el peor de los casos que estuviera ubicado el único bit que fuera un 1 fuera el que está justamente ubicado en la fila n con una n y el resto de los lugares son todos ceros, entonces tenemos que hacer n cuadrado comparaciones, en el peor de los casos. Bien, pero si el grafo está almacenado en forma de lista de adyacencia, se examinan n vértices nodos para determinar si pertenecen a una lista enlazada como máximo con n comparaciones. El número de comparaciones es menor que si el grafo está almacenado por listas de adyacencia que cuando está almacenado en forma matricial. Veamos cómo se construye la lista de adyacencia del primer grafo que tenemos en el ejemplo 9, que es un grafo dirigido. Bien, fíjense, tenemos este grafo dirigido que tiene estos 9 vértices. Eso es lo que se coloca en la primera columna, el vértice 1, 2, 3, 4 en forma ordenada creciente hasta el vértice 9. Y luego en cada fila se colocan con los que es adyacente. En este caso, B1, fíjense, es adyacente con B2, con B4 y con B5. Eso se coloca en forma ordenada. Primero B2, luego B4, luego B5. Miro B2. ¿B2 con quiénes es adyacente? Con B1 y con B8. Entonces lo colocamos en orden. El B3 solamente con B4, porque tenemos el arco que va de B3 a B4. B4 solamente tenemos un arco hacia B1, por eso ponemos esto nada más. Veamos qué arcos parten de B5. De B5 parte un arco hacia B2, un arco hacia B4, un arco hacia B9. Entonces el orden en que vamos a poner es B2, B4, B9. Veamos para B6, de dónde inician arcos, hacia B3 y hacia B7. Eso es el orden. B6, ¿hacia dónde? Solamente hacia B7. B2, solamente hacia B8. Y B9 inicia arco hacia dónde. Vamos en forma ordenada. A B5, a B6 y a B8. Así es como se construye la lista de adyacencia de un grafo dirigido. Veamos ahora un grafo no dirigido y cómo vamos a construir su lista de adyacencia. Entonces, lo primero que coloco en la primera columna, recordemos que es los vértices ordenados, en este caso alfabéticamente, en forma creciente. A, B, C, D, E, F. Y ahora, ¿con quién es adyacente A? A es adyacente en forma ordenada, primero con C y luego con E. Eso es lo que hemos colocado acá. B, ¿con quién es adyacente? Con C y con F. ¿Por qué? Porque forman juntos esas dos aristas. El C es adyacente ¿con quién? Con A, con B, con D y con F. Por eso lo hemos colocado así ordenado. Después, el D, ¿con quiénes es adyacente? Con C y con E. El E, ¿con quiénes? Con A y con D. Y finalmente el F, ¿con quiénes es adyacente? Primero con B y luego con C. Así queda armada la lista de adyacencia de un grafo no dirigido.